¿Han estado ustedes estudiando conmigo varios puntos proféticos? ¿Me avisas, Daniel, para empezar? Ok, mis hermanos, entonces en esta tarde maravillosa vamos a estar estudiando un libro del Antiguo Testamento muy importante para los últimos días. Este libro, cargado de verdades para nosotros, para tus hijos, que no está lleno especialmente de historiecitas nada más. Está lleno de profecías y revelaciones para los últimos días. Daniel significa Dios es mi juez. Daniel sabía en quién confiaba. Ahora, hace un tiempo atrás ustedes estuvieron estudiando conmigo varios profetas. ¿Cuáles fueron? ¿Quién me acuerda? ¿Quiénes? Estudiamos aquí. Jeremías, el contexto histórico lo vimos de Jeremías. Estudiamos Isaías y estudiamos también ¿quién de manera especial? Ezequiel. Esos tres profetas le profetizaron a Israel que estaban en abominaciones, que se habían separado de Dios y estaban adorando al sol. Institucionalizaron el paganismo, la idolatría. Dios le mandó profetas, entre ellos Ezequiel, Daniel, o mejor dicho, Ezequiel, Isaías y Jeremías, esos tres. Pero también le mandó otros pequeños a ciudades exactas de Israel, como fue Habacuc, como fue Sofonías. ¿Y el pueblo de Israel escuchó? No escuchó. Y fue llevado 70 años, ¿qué? Cautivo. El peor error cuando vamos a estudiar Daniel es meternos en las bestias de una vez, porque necesitamos el contexto global, total del libro para poder entender a profundidad lo que Dios quiere mostrar. ¿Ok? Entonces el peor error es muchos empiezan a meterse allí a tratar de descifrar y a veces descifran caprichosamente cualquier cosa, es donde se desvían de la palabra de Dios. El contexto histórico de Daniel es muy importante, porque ese cuarto profeta que ya Dios envió para Israel, ¿dónde estaba Daniel? Cautivo. Ya Daniel estaba en Israel, estaba con ellos, pero ¿dónde estaba? En Babilonia. Daniel empezó a caminar por las calles de Babilonia y se preguntaba: Dios mío, ¿qué hacemos aquí en este pueblo? ¿Cómo es posible que no escuchamos tu voz? Ahora tenemos que estar 70 años por cara dura, por porfiados. Ustedes sabían que esa palabra está en la Biblia, porfiados. La usan también los mexicanos, ¿eh? Porfía. Una persona que se le dice que haga algo y hace lo contrario. Cuando decimos ese muchacho sí es porfiado, pueblo porfiado, la Biblia lo usa en Crónicas. El pueblo no aceptó. Entonces Daniel, ahora como cuarto profeta de esos profetas mayores, ya Jeremías estaba viejito, ya no estaba. Ya Ezequiel había pasado su época también ya había pasado su momento. Y ahora estaba ¿quién? Daniel, en medio de Babilonia, viviendo lo que Dios nunca quiso para su pueblo. Dios nunca quiso eso para Israel, pero obligaron a Dios a que lo hiciera. Entonces, esto es importante para entender el libro. La mayoría de la gente que estudia el libro de Daniel se va que si la bestia, que si lo demás, y se olvidan de la riqueza literaria, histórica del libro de Daniel. Entonces, la Biblia dice claramente que estaba él en medio de ese pueblo, cautivo, 70 años a llevar dificultades, 70 años a ser esclavos, 70 años a pasar dificultades en un pueblo extraño, pagano, sin poder adorar a Dios como lo hacían antiguamente. ¿Ok? Abramos el libro de Daniel. Pero antes de empezar el libro de Daniel, quiero que veamos estas citas que vamos a poner en pantalla. Estas citas son importantes al abrir este libro maravilloso de Daniel, porque nos dan
absolutamente la autoridad por qué debemos estar estudiando este libro en los días finales. Y sobre todo este libro con el libro de Apocalipsis. Es una conexión perfecta. Este libro, los 4 profetas que le nombré, en unión con Daniel y Apocalipsis. ¿Ok? No debe estudiar solamente usted Daniel. ¿Ok? Usted debe centrarse en Daniel y en Apocalipsis, pero complementarlo con los profetas que vimos anteriormente. Muchos interpretan los símbolos de Daniel y Apocalipsis caprichosamente porque se olvidan de Ezequiel, se olvidan de Isaías, se olvidan del Antiguo Testamento, se olvidan de Ezequiel y por eso que viene el problema. ¿Ok? Complementen Daniel, Apocalipsis, ambos libros deben estar casados, pero complementados con Ezequiel, con Isaías, con Jeremías. Y el cuadro se hace perfecto. Pero vean esta cita. El libro del Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas que en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, este libro significa, está hablando de Apocalipsis, pero también con Daniel, ¿ok? Esta cita. Cuando mezclamos Daniel y Apocalipsis, vean lo que dice. Se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Cuando estudiamos Daniel y Apocalipsis, ¿qué sucede en el pueblo? Hay un real, ¿qué? Reavivamiento. Yo he visto a la iglesia adventista hace mucho tiempo haciendo planes con los guías mayores. Vamos para que haya un reavivamiento y lo tiramos a la calle. Y vamos a hacer marchas. Y nos vamos a una plaza a marchar para tratar de traer el reavivamiento. Y otros el día de la mujer para un reavivamiento. Y vamos de viaje para que haya un reavivamiento. Todo eso es inútil. Para que haya reavivamiento, aquí nos está diciendo que es a través del estudio de la Biblia y especialmente de Daniel y Apocalipsis. ¿Saben? En nuestro mundo adventista estos 2 libros han sido desplazados. Estos libros han sido puestos a un lado. Y ahí dice que trae gran reavivamiento. No entendemos plenamente las lecciones que enseña a pesar del mandato que nos fue dado de escudriñarlo y estudiarlo. ¿Saben? En muchas organizaciones adventistas me he dado cuenta que cuando un predicador empieza a tocar temas de Daniel y Apocalipsis, le dice no, nada de bestias, nada de Daniel, eso asusta a las personas. Es preferible, le dicen al predicador, apártate de eso, estudia otros temas, que los jóvenes necesitan otros temas. Satanás está trabajando. Porque saben que estos 2 libros traen reavivamiento al pueblo final. Vean otra cita. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente ¿qué? Hermanos que van a ver este video, necesitamos el pueblo de Dios. Todo lo que estamos viendo, crimen, desastre, que estamos viendo a nuestro alrededor, que estaba el hermano hablando, cómo hay planificaciones para destruir a los niños, la familia. El pueblo necesita estudiar a Daniel, pero hoy vamos a ver que no son las bestias de Daniel lo más importante, es la personalidad de Daniel la que vamos a estudiar. ¿Ok? Ya vamos a ver por qué. Aquí dice entonces que cuando se han entendido los libros de Daniel y Apocalipsis, habrá una experiencia religiosa distinta. Y le he dicho a muchos de mis colegas, necesitamos volver a Daniel y Apocalipsis. Y hoy el mundo adventista mundial dice, no, eso no es importante, es otra cosa, debemos predicar de otra manera, debemos predicar solamente basado en los milagros de Jesús y de ahí no pasan. Aquí la pluma está diciendo la importancia de volver a Daniel y Apocalipsis para un reavivamiento mundial. Dice acá, recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo. Cuando se estudian Daniel y Apocalipsis, Dios abrirá ¿qué? Los portales del cielo. Ahora, estudiar Daniel y Apocalipsis con Cristo, ¿ok? No estamos hablando de que usted se va a divorciar de Cristo. Vean el tiempo que tengo con ustedes hablando de la justificación por la fe, hablando del Calvario, cómo fue Cristo venció a Satanás, ¿sí o no? Y eso no lo debemos pasar no lo debemos pasar por alto.
todo eso que hemos estudiado va unido con esto, porque el que le reveló a Daniel y el que le reveló a Juan fue Jesús mismo, su carácter. Entonces dice aquí, Dios abrirá los cielos, grabará en la mente y el corazón el carácter de todo que todos deben desarrollar, a fin de comprender la bendición que será la recompensa del corazón puro. Vean la otra cita. Muy bien. ¿Me ayudas ahí? ¿Algo pasa con la cita? Ok, vamos en vivo. Muy bien. Vamos a ver la otra cita que complementa lo que venimos estudiando, la importancia de estudiar Daniel en su contexto histórico. Ok. Dice acá, al acercarnos al fin de la historia de este mundo, las profecías que se relacionan con los últimos días exigen especialmente nuestro estudio. Veamos que el mundo adventista en los tiempos finales está perdiendo el tiempo. El mundo adventista, sobre todo, el ministerio juvenil mundial ha perdido el foco profético por completo. El mundo evangelístico adventista en los tiempos finales se ha apartado de lo más importante, es el mensaje distintivo que el Señor nos dio a nosotros. Y aquí ella lo está diciendo, estoy poniendo esta base para que veamos que el estudiar Daniel no es capricho de ningún ministerio de sostén propio. Es que estos son disidentes, que estos están empeñados a estudiar la profecía, que estos son caprichosos y fanáticos. No, aquí está diciendo el espíritu de profecía que son libros importantes que traerán fuego, reavivamiento al pueblo, un cambio al pueblo de Dios. Dice acá entonces, el estudio del libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Oigan, Satanás ha cegado las mentes de muchos, de manera que acepten con gozo cualquier excusa para no hacer del libro de Apocalipsis su tema de estudio. Satanás, ¿sabe? Inventa cualquier excusa para que no estudiemos Daniel ni Apocalipsis. ¿Cuáles son las excusas? Se las muestro. Un uniforme juvenil, un pañuelo amarillo, caminando, danzando, marchando en una plaza sin Daniel y Apocalipsis. Viajes, predicaciones, cualquiera que sean, sin la necesidad de Cristo, su justicia en la profecía. Y aquí dice que Satanás ha cegado las mentes de muchos de manera que acepten con gozo cualquier cosa, que acepten con gozo cualquier excusa para no estudiar el libro de Apocalipsis y Daniel. Pero Cristo, por medio de su siervo Juan, ha declarado aquí lo que será en los últimos días. Y él dice, bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan en todas estas cosas escritas. Esto está en Apocalipsis 1:5. ¿Saben? Los que no estudian Daniel y Apocalipsis no reciben esta bienaventuranza, ¿ok? Esa bienaventuranza son los que abren el libro de Daniel y Apocalipsis. Con estas tres citas vimos la importancia de estudiar este libro para los últimos días. Ahora, el libro de Daniel, cuando usted lo ve, está dividido en dos partes. Desde el capítulo 1 al capítulo 6, la primera parte de Daniel. Y del capítulo 7 al capítulo 12 es la segunda parte. Usted se puede notar que en la primera parte del libro de Daniel, desde el capítulo 1 al capítulo 6 son historias. Y del 7 al 12 son profecías. ¿Por qué está escrito así? Porque Dios quiso revelar en este libro algo importante en dos partes. En la primera parte, que son 6 capítulos, que son historias, esas no son historias para dormir niños. Ay, que ese niño es tan molesto que no me deja dormir. Cuéntale la historia ahí de los niños allí. Y el niño sabe que hubo 3 niños que se metieron y no fueron quemados. Entonces, para dormir los niños.
Resulta que los primeros 6 capítulos son para dormir niños. Son para despertar niños precisamente, y los niños de la iglesia. Y no los niños que están sentados en una banca, sino los grandotes adultos que no quieren despertar para los días finales. Esos 6 primeros capítulos son historias. Pero hay un preámbulo muy importante. ¿Por qué Dios dividió el libro en 2 partes? ¿Ustedes saben por qué? Que es lo que vamos a seguir ahora. Y por eso que esta lección que estamos estudiando se llama Daniel y la escatología. ¿Qué significa escatología? Escatología significa eventos finales. Estudio de eventos finales, estudio profético. Daniel y la escatología. Los 6 primeros capítulos de Daniel, ¿qué quiso Dios reflejar allí? ¿Ustedes saben qué quiere Dios reflejar en los primeros 6 capítulos de Daniel? ¿Ah? La personalidad de Daniel. Ahora póngame mucha atención lo que voy a decir en este momento. Importante. Oiga, si usted no tiene la personalidad de Daniel, es inútil que usted conozca las profecías de Daniel. Eso es lo que Dios quiso mostrar en el libro. Si usted no tiene el carácter de Daniel, la personalidad de Daniel, de nada le vale a usted saber todos los reinos y las cabezas, las que están en Apocalipsis y Daniel, y usted se vuelve un erudito diciendo, si usted no tiene la personalidad de Daniel, usted se va a ir con esos mismos amigos que acaba de nombrar Marlon allí en el video, hablando de violencia. Usted se va a poner violento igual que ellos. Un erudito de Daniel con una pistola en la mano. Un tremendo erudito de Daniel, y cuando usted venga en la autopista, usted se va a empezar a pelear con esos en la autopista y se va a caer a tiros juntamente con ellos. Porque usted lo que tiene en su cabeza es información, más no es el carácter de Daniel. Entonces los primeros 6 capítulos, dése cuenta que hablan lo mismo que hablan los otros 6 capítulos de bestias y lo que va a pasar. Pero los primeros 6 capítulos de Daniel hablan, y Dios le está diciendo a su pueblo, si no tienes el carácter de Daniel, de nada te sirve saber con detenimiento todos los detalles proféticos, sea de bestia, sea lo que pasará con la imagen de la bestia y con estas cosas. Por eso es que Dios es tan sabio que dijo, yo este libro lo voy a dividir en 2. Y yo le voy a empezar a contar historias a ellos para que vean qué pasó con Daniel. ¿Estamos claros entonces? Que para la escatología la personalidad de Daniel es más importante que otra cosa. Veamos. En el primer capítulo de Daniel, veamos esto que le estoy contando. Daniel dice allí que estaba cautivo, ¿sí o no? Caminando por las calles de Babilonia, no podía salir de Babilonia, cautivo. Y la Biblia dice que Dios había entregado en sus manos, o sea que él estaba triste allí. Según el versículo 3 dice que Dios entregó a sus manos a Joacim, rey de Judá, y en parte los utensilios de la casa de Dios. Imagínense un profeta ver los utensilios de Dios que no lo podían usar. ¿Qué les parece? Ninguno de los utensilios podía usarlos. ¿Daniel estaba bien? ¿Se sentía bien Daniel? Pues no. Y ahora Daniel nota algo interesante y extraño. Que el rey Aspenaz, él conocía al rey Aspenaz. Dice que el versículo 3, el jefe de los eunucos, dijo que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos de quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría de los sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase letras y las lenguas de los caldeos. Nabucodonosor dijo, ya sé que los judíos están conmigo, están en el palacio. No, ellos no se van a poder resistir a lo que yo mande, porque ya ellos no son israelitas, ellos son babilonios. Y ellos están en mi territorio. Y si tú estás en mi territorio, tienes que cumplir la constitución de mi territorio. ¿Cuál es la constitución que se cumple aquí? La americana. No puede ser la colombiana, no puede ser la canadiense, ni la china, ¿verdad que no? Ajá. Estamos en territorio, en este momento, en territorio babilónico. Y si están bajo territorio babilónico, ellos tienen que estar bajo mi jurisdicción, dijo Nabucodonosor. Pero mandaron a llamar los hombres, los muchachos más importantes.
Ahora les pregunto, ¿Daniel era un hombre importante? ¿Era un sabio? ¿Daniel era sabio? Sí. Pero les pregunto, Daniel conocía a Aspenaz, porque cuando lo fueron a llamar le dijeron, el rey necesita que todos ustedes vengan a la universidad. Oigan, vamos a ver lo que está detrás del telón. Dios escogió a Babilonia para aplastar la religión falsa de Babilonia en esa época y en los tiempos finales. Dios sabía en su sabiduría que se iba a levantar una Babilonia en los tiempos finales, una Babilonia religiosa, que iba a ser lo mismo que esta Babilonia en los tiempos de Daniel, o que esta es la Babilonia literal con su religión falsa. Pero Dios sabía, y por eso que escogió a Babilonia para mostrar las profecías que iban a suceder en su época, en todas las épocas, ¿ok? Por eso que Dios escogió a Babilonia. Y entonces, cuando trajeron a Daniel, que era uno de los grandes sabios que estaba allí, ¿qué pasó? ¿Qué quería hacer Nabucodonosor? Según el versículo 4, ¿qué quería? ¿Enseñarle letras a quién? ¿Enseñarle lengua de los quién? Eso se llama transculturización, cambiar la cultura, cambiar el modo de pensar. ¿Cómo a nosotros nos cambian los modos de pensar? ¿A través de la universidad, sí o no? A través de una universidad. Vete a un muchacho a una universidad que no sea cristiana, ¿y cómo sale? Si antes medio creía, ahora sale ateo. Si antes medio creía en Dios, ahora no quiere saber nada de Dios, secularista. La mayoría de los hijos de los adventistas que estudiaron más o menos que la Biblia y demás, y nunca estudiaron los hitos proféticos, vean dónde están aquí con nosotros. Los agarró la universidad y ¿qué hizo? Los transculturizó. Nabucodonosor dijo, necesito cambiar la mente, la forma de pensar de ellos. Tráiganmelo para que moren junto conmigo, para enseñarle letras, la lengua de los caldeos. Pero no solamente eso, necesito cambiar también su cultura, su creencia. Yo les pregunto, ¿a Daniel se le siguió llamando Daniel? ¿A Daniel cómo se le puso? Belsasar y Ananías, Mesac. Ok. Ya no se llamaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Cómo se llamaban ahora? Sadrach. ¿Y Daniel cómo se llamaba? Los nombres de los dioses babilónicos. Y en la Biblia el nombre representa el carácter. O sea que estos muchachos iban a cambiar el carácter. Querían cambiar la forma de pensar. Querían transculturizarlo. ¿Cómo pasa hoy? Babilonia te transculturiza, te cambia el carácter. No importa que tú te llames Juana, allá no le interesa a Juana, le interesa es tu carácter, tu forma de pensar. Babilonia es experta de cambiar al mundo su manera de pensar. ¿Estamos claros? Ahora yo le pregunto, cuando esto pasó, ¿qué le pasó a Daniel? ¿Qué hizo Daniel? Daniel dijo, no, pero yo tengo justificación, es que yo no estoy allá en Israel, yo estoy aquí, así que Dios tiene que entenderme. Dios tiene que entenderme. Yo estoy aquí, el rey es el que está mandando. Además, yo no soy culpable de esto. Si un adventista moderno dice, yo no soy culpable de esto. Y como yo soy culpable, Dios tiene. Él siempre es el hombre justificándose. ¿Sí o no? ¿Hizo Daniel eso? No, es que yo estoy en Estados Unidos, me dicen muchos adventistas. Yo no estoy por allá. He llamado amigos. Mire, ¿qué pasó con el sábado? ¿Qué haces tú trabajando hoy el sábado? No, es que necesito pagar una troca. Transculturizado. Es que necesito pagar la casa, que ya es demasiado. En cualquier momento yo vuelvo el sábado. ¿Dónde estás tú ahorita? Trabajando en una empresa el sábado. Transculturizado. ¿Se da cuenta que la personalidad de Daniel es más importante que bestia? Esos muchachos que yo he llamado saben más de Biblia, cuidado que yo mismo. Pregúntale a esos muchachos que yo les pueda dar el teléfono. Háganle preguntas de Daniel y Apocalipsis y sin verle la Biblia te la van a responder. Pero no tienen la personalidad de quién. ¿Sirve de algo lo que saben? ¿Se dan cuenta por qué los primeros 6 capítulos está escrito de esta manera? La mayoría.
de los maestros que estudian Daniel, todos se van a Daniel 7 y la estatua y para acá, que ya vamos a repasar después todo esto. Sin el contexto principal de Daniel, no vale de nada estudiar Daniel. Lo querían transculturizar. Le pregunto, Daniel se quedó con los brazos cruzados y dijo, no, aquí algo está pasando. Daniel dijo, algo está pasando aquí. Daniel sintió que corría un riesgo. ¿Sí o no? Sintió la tentación, ya que había riesgo. ¿Qué hizo Daniel? Se compró una troca y empezó a violar el sábado. ¿Sí? Eso fue. ¿Sabiendo? ¿Hizo eso? Dijo, aquí hay un riesgo grande. Siento la tentación delante de mí. Y le dijo a sus compañeros, estamos ustedes 3 y yo nada más, porque los demás, ¿dónde están los demás? Se entregaron a Nabucodonosor. Andan bebiendo. Él dijo que les pusieran bebidas, les pusieran fiestas. Y yo veo muchos judíos por ahí hasta bailando. Oigan esto ahora. Daniel sabía que la causa de que ellos estaban allí presos, esclavos, pasando dificultades, ¿por qué fue? Porque no escucharon a Jeremías, no escucharon a Isaías, no escucharon a Ezequiel, ni a Sofonías, ni a Miqueas, ¿verdad que sí? No escucharon a ningún profeta. Y ahora estaban presos. Y ahora Daniel dijo, yo voy a hacer la diferencia. Yo no voy a ser como mis compañeros antiguos. Porque Satanás también lo estaba llamando. Le dijo, mira, pero ya, entrégate. Ya los demás no puedes hacer nada, Daniel. Tú solo no vas a cambiar el mundo. ¿Tú no has escuchado personas por ahí diciéndole, cuando usted quiere guardar el sábado y hacer las cosas bien, tú sabes qué dice la gente por ahí? Es que ustedes no van a cambiar el mundo. El mundo ya está hecho. ¿No han escuchado por ahí? Profesores de universidad que te van a decir eso. No, ya el mundo está hecho. Sométete a él. Yo escuché una clase universitaria una vez. En una empresa que trabajaba y estaba allí en el estado de la Florida y entré a la universidad. Estábamos limpiando y entonces en unas ocasiones los trabajadores estaban por allá hablando otras cosas, pero yo estaba haciendo algunas limpiezas, pero lo que ellos no saben es que yo también tenía otras carreras universitarias. Y yo me acerqué, yo voy a ver lo que está diciendo este maestro. Y me acerqué a ver qué es lo que estaba, y sobre todo estaban dando filosofía. Ay. Y cuando me acerqué, el profesor le estaba diciendo a todos, estaba hablando de sexualidad y un montón de cosas globales. Y le decían, ustedes no cambien al mundo, ustedes no vienen para acá a este mundo a cambiar el mundo. Sométanse a él, ya el mundo está hecho. Estados Unidos ya está hecho, sométanse a su sistema. Yo estaba escuchando y mira, escuela de Babilonia. Daniel olió eso y le dijo a su compañero, oren. Se hizo amigo de Aspenaz. No piensen ustedes que lo que él le dijo a Aspenaz, mira, yo no quiero comer la comida del rey, fue de ahorita para ahorita. No. La personalidad de Daniel era que era un hombre de contacto físico. Daniel era un hombre habilidoso, inteligente, no malicioso sino inteligente, sabía hablar. La personalidad de Daniel es muy importante en los días finales. Daniel dijo, se hizo amigo de Aspenaz. Dio un buen testimonio a Aspenaz. Aspenaz le tenía mucho cariño a Daniel. No era un hombre pedante, Daniel, ni un hombre grosero. Daniel era un hombre con capacidades y con personalidad. Y cuando le dijo, Aspenaz, yo necesito hablar contigo, por favor. Yo quiero que tú me entiendas lo que te voy a plantear. Y Aspenaz lo entendió. O sea que no fue de un momento para un momento. Hubo un periodo donde hubo amistad. Contacto público, ¿sí? Relación pública. Si usted sufre de miedo y todo le tiene miedo y voy a pedir un trabajo, voy a pedir el sabio y todo le tiene miedo, hermano, tenga problema con eso, es un problema de carácter. No piensen ustedes que el carácter es solamente aquel que grita. A veces pensamos que el mal carácter es aquel que grita y dice cosas. No, eso se llama mal carácter, es una fase del mal carácter. Una persona que se queda callada y no dice nada también es un mal carácter. Una persona que sabe que ahí están robando y no dice nada, eso es un mal carácter. Saben de que se está cometiendo una injusticia con alguien y él puede hacer algo y se queda callado, eso es un mal carácter. Una persona tranquila y mentirosa, eso es un mal carácter. No piense usted que el mal carácter es el que grite, se tire en el piso y dar una ametralladora. No. Daniel
tenía inteligencia. Dijo, necesito hablar. Yo sé que Nabucodonosor no me va a escuchar, pero Aspenaz sí. Y le dijo, Aspenaz, yo necesito, ven acá, yo soy judío, yo soy adventista, y yo no como ninguna de estas cosas. Por favor, necesito que no me des ni del vino ni la comida. ¿Saben? La comida era hecha a Marduk. La comida era dada a las deidades paganas. Esa es una de las razones. Y la otra razón de que Daniel sabía que la comida que Dios había mandado a su pueblo era una comida totalmente que hacía bien ¿a qué? Daniel se le dieron 10 veces más la habilidad mental, espiritual, discernimiento en las profecías. Les pregunto algo, si Daniel hubiese comido este montón de cosas, ¿Dios le hubiese dado todas esas visiones? ¿Se da cuenta que si usted no tiene reforma en la vida, ¿qué hace usted estudiando profecía? Si usted sigue comiendo carne y comiendo un montón de cosas, usted no hace nada estudiando profecía. No hace nada. Si usted no tiene una reforma con Dios como la tenía Daniel, de nada hace usted meterse en Daniel y Apocalipsis, va a perder su tiempo. Va a saber esa información. Le pongo este ejemplo, una oportunidad llegó alguien allá a mi casa en Venezuela y me dijo, yo quiero entender las profecías, y yo cometí un error. Aquí en Apocalipsis dice una cosa y dice la otra. Y entonces yo le empecé a contestar los símbolos. Y esto y esto. A los días que yo la llamé, mira, no vas a estudiar más la profecía. No, ya está bueno. Yo lo que quería era saber de eso. Tenía curiosidad sobre eso. Y no quiso saber más nada de las cosas de Dios. ¿Cuál fue el error? No mostrarle a Cristo la verdad completamente del Evangelio. Simplemente símbolos y símbolos proféticos. Y la persona no quiso más nada con el Evangelio. Lo que quería, lo que sentía era curiosidad. Si es por curiosidad que usted va a abrir la profecía, usted está perdiendo su tiempo. Entonces, Daniel le dijo, necesito hablar contigo. Necesito no contaminarme con la comida del rey. Prueba por 10 días. No, dijo Aspenaz, y yo a ustedes no le doy la comida, mi cabeza está en ¿qué? En juego. Entonces Daniel le rogó, dése cuenta, vean la personalidad de Daniel, no se quedó callado, hay un problema. Hay hermanos que solamente lo que hacen es orar, pero no accionan. El espíritu de profecía dice que si tú lo que haces es orar y no acciona, pronto usted dejará de orar. No es orar, es oración. Oración, no oración, sino oración. ¿Me están entendiendo el término? Oración y acción. Daniel ya había orado con sus hermanos. Sí, pero el Señor no iba a bajar del cielo a hablar con Aspenaz. Hay hermanos que piensan que Dios va a bajar del cielo a hablar con el jefe para que te dé el sábado. Dios no va a hacer eso. ¿Quién lo va a hacer? El pastor. No, es que una carta del pastor. No, usted. Daniel, vean el capítulo 12. El versículo 12, perdón. Te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días. Vean, insistió Daniel, ¿sí o no? ¿Qué se está mostrando aquí de Daniel? Que tenía una personalidad de ¿qué? De sabía expresarse. Cuando hizo el primer pedido a Aspenaz le dio el argumento, no, yo no puedo hacer esto, Daniel. Si yo te dejo dejar la comida a ti y te ven pálido, con problemas, no van a ir para casa de ti. Yo soy el responsable, el que va a volar la cabeza es a mí. Y entonces Daniel no se quedó callado. Venció el argumento, ¿sí o no? ¿Qué hizo Daniel? Versículo 12. Te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días. Y nos des legumbres a comer y agua para qué. ¿Vieron? Sabía que para enfrentar a Babilonia había que ser temperante, saludable. Yo le pregunto, ¿Daniel sabía que estaba en una tierra nueva? ¿Tierra peligrosa? ¿Tierra de Nimrod? ¿Donde nació Nimrod? ¿Donde Nimrod se fue al cielo? ¿Lo sabía Daniel? Supuestamente en la mitología pagana. Estaba en el epicentro del paganismo satánico a nivel mundial, ¿lo sabía Daniel? De Babilonia se exportaron dioses falsos al mundo entero hasta el día de hoy. Vean a los aztecas que los tenemos aquí cerca, ¿verdad? Adoran al sol. ¿De dónde vinieron esos aztecas viniendo al sol? De la Torre de Babel. El mismo sol que adoran aquí los aztecas, lo adoran los incas, ¿sí o no? Y usted váyase por todos estos dioses que están aquí, que adoraban al sol, venían de Babilonia. Entonces Daniel sabía todo esto y dijo, no, yo necesito cuidar esto. Si no voy a caer, necesito cuidar esto, mi mente. Lo que no hizo
Israel como nación ahora tenía que hacerlo un solo individuo con 4 amigos más. ¿Qué les parece? Oigan esto ahora. Daniel representa al adventista final. Oído ahora. Lo que no hizo una corporación llamada Israel. Yo le pregunto, ¿Israel falló? ¿Le falló lo que dijo al mensaje de Ezequiel? ¿Sí o no? ¿Israel falló al mensaje de Isaías? ¿Desobedecieron a Dios? Sí. Ahora, ese fallo de esa nación, ahora Dios dijo, Daniel, el único que me queda eres tú, Daniel. Todos me traicionaron. Mira, me fui los mandé 70 años porque todos me traicionaron, Daniel. Ahora yo espero que no seas tú el que me traiciones. ¿Quién estaba representando a Dios en ese momento? ¿Quién lo estaba representando delante del universo? ¿A Dios? ¿Quién? Daniel y sus 3 compañeros más, ¿sí o no? Ahora vean esto, lo que una corporación no pudo hacer, ahora tenía que hacerlo un hombre. Yo le pregunto, ¿eso tiene que ver con los tiempos finales o no? Lo que no hizo una corporación adventista durante mucho tiempo, ¿qué tienen que hacerla? ¿Ministerio de solter propio? ¿Un solo individuo? ¿O 3 o 4? Porque muchos dicen que no, que eso no se puede. Cuando Dios bendice una corporación, eso tiene que terminar hasta el fin. Eso no es bíblico, mi querido amigo, que queda grabado aquí. Cuando una nación no pudo, Dios llamó a un individuo llamado Daniel y llamó a 3 individuos que estaban con él. ¿Y ellos hicieron el trabajo? ¿Alumbró a Babilonia Daniel? Ahora, hay una Babilonia en Apocalipsis que hay que alumbrarla, ¿sí o no? ¿Vieron que la personalidad de Daniel es más importante? Hay una Babilonia que tenemos que nosotros alumbrar, que una corporación o una iglesia cualquiera ya no lo quiera hacer. Tenemos que hacerlo nosotros a nivel individual. Es lo que está diciendo Daniel. Vean, todo Israel había fracasado. Estaban en Babilonia 70 años, ¿sí o no? Y aún los que estaban allí con Babilonia, en Babilonia, que habían venido después de la deportación, estaban siendo fieles. Daniel entendió esto y dijo, no, llamó a sus 4 amigos, ahora nos toca a nosotros 4. Ya Israel falló, ahora Dios está confiando en nosotros 4. No podemos colocarnos en manos del rey. Y en donde le dijo claramente, compara 10 días la ración. Lo convenció, no me deje esa comida falsa, no me deje esa comida. Y habló con sus 4 muchachos, 4 amigos, y usted sabe los resultados, ¿sí o no? Otra pregunta. Daniel, aparte, porque Daniel fue instruido, no pudo evitar que lo llevaran a la universidad de Babilonia. No pudo evitarlo. Lo que sí pudo evitar fue comer de la bebida fermentada del vino de Babilonia. ¿Hay un vino de Babilonia en Apocalipsis? No comió de la comida del rey. No pudo evitar. Pero Dios los bendijo. Fueron 10 veces más sabios en toda visión. Saben, Daniel era elástico. Sabía de matemáticas, sabía de astronomía. Sabía muchas cosas del universo. Sabía de historia. Él sabía que si comía las cuestiones del rey iba a atormentar su cerebro y no iba a aprender más. Por eso que él en todas las leyes, en todas las leyes de Babilonia las sabía plenamente. Era un estadista. Daniel se convirtió en un estadista en lo que sabía. Y Dios lo bendijo. Porque él sabía que ahora Israel había fallado y él no tenía por qué fallar. Ahora Satanás dijo, ya hice caer una nación, ahora voy a hacer caer a Daniel. ¿Con qué propósito Dios llamó a Daniel para que alumbrara Babilonia? Pero ¿con qué propósito Satanás estaba ahí? Vean, Satanás mezcló el paganismo con la religión de Israel. Mezcló las 2 cosas. Ahora, cuando fue a tentar a Daniel para que comiera, era también para que el único que quedaba allí y él y sus amigos se mezclaran. Mezclaran las creencias de Babilonia con las creencias de ¿quién? De Israel. Pasó eso en el primer siglo con la iglesia cristiana. Se mezcló el paganismo con el cristianismo, con Constantino y antes de Constantino. Se mezcló el paganismo con el cristianismo, lo mismo que estaba pasando acá. Sí, pero Daniel no consistió en hacerlo. Daniel sabía que esa universidad iba a cambiar los aspectos, su carácter. Veamos
una cita importante. Antes de ver esa cita, cuando Daniel estaba en Babilonia, que fue a la universidad, yo quiero hacerle una pregunta, sobre todo los jóvenes que me pueden ver ahora. ¿Quién eran los amigos de Daniel? Según el texto, ¿quién eran? Ananías, Misael. ¿Ok? 3. ¿Quiénes son los que acusaron a Daniel después cuando lo fueron a llevar al alfoso? Estos amigos que habían estado con él en la universidad, que lo conocían muy bien. Cuando más adelante usted empieza a estudiar la historia, se dan cuenta y dice el texto, no conseguimos en él ningún vicio. Daniel no tenía vicios. Y dice, cuando lo fueron a llevar, cuando fueron a acusarlo delante del rey, ellos consiguieron que no tenía vicios. Y como no tenía vicios, no podían acusarlo realmente delante del rey. ¿Y qué hicieron ellos? La única manera que él caiga es por la ley de su Dios. ¿Se parece en los tiempos finales o no? La única manera que ellos caigan, tanto Daniel en el foso como los 3 compañeros en el horno, ¿cuál era? Atacarlo por la ley de ¿quién? De su Dios. Porque no había manera de acusarlo. Acusar a Daniel de robo, imposible. Aspenaz, todos los conocían. El sabio más importante de Babilonia. De robo, de incumplimiento, de estafa, de grosería. Busquen en Daniel un pecado. ¿Lo consiguen? No quiere decir que no tuviera, pero no se le conoce. La vida de Daniel, ¿cómo la obtenía? A través de la comunión con Dios. Oraba 3 veces al día, ¿sí o no? Según Daniel 9. ¿Se le conoce algún pecado a Daniel? Aunque era pecador como nosotros. No. Daniel sabía de que si tomaba amigos de la universidad, estudiando letras y estudiando todo esto, los iban a apartar de Dios. Por eso es que sus amigos lo odiaban. Fueron los primeros que lo acusaron delante de Darío y los demás. Aquí hay uno que no adora a tus dioses, lo conocemos, porque no andaba con ellos. Hermanos, muchachos, el peor veneno que tenemos hoy se llama universidades y amigos, que no son amigos de nadie. Si tus hijos van a entrar en una escuela, en una universidad, para tener amigos de esta manera, es mejor que los críe usted. Es preferible que los críe usted, porque ahí hay 2 venenos que iba a usar Satanás aquí. La universidad, dice allí, para cambiarle las letras y cambiarle este montón de cosas, y aparte de eso, transculturizar, cambiar su carácter, y entonces las amistades. Daniel sabía que en Deuteronomio Dios había dicho, cuidado con quién te mezclas. Cuidado con quién te mezclas. ¿Daniel lo sabía? Sí, lo sabía. Y por eso que en todo momento dice el libro de Daniel que sus amigos siempre andaban en oración. Cuando él fue a dar el sueño en Nabucodonosor, ¿qué fue lo que hizo Daniel primero? ¿Qué fue lo que hizo? Llamó a sus 3 amigos y los puso ¿a qué? Oren, que estamos en peligro, pero oren para que el Señor muestre a ver qué es lo que está sucediendo. Y ellos oraron y Dios respondió la oración. ¿Daniel tenía amistades por cualquier cosa? No. Ahora, Daniel representa el mundo adventista porque está hablando de una reforma pro salud, ¿o no? Para entender lo que está pasando en Babilonia. Yo le pregunto, ¿Daniel era un hombre violento? Porque acabamos de ver hace unos minutos, ¿verdad? Que el hermano está hablando de cómo la violencia está creciendo. ¿El pueblo de Dios tiene que ser lo mismo? Que yo he visto pueblo de Dios diciendo supuestamente que tiene que cargar armamento. Y a muchos me han dicho a mí, no, estamos en un país que la constitución de nosotros lo estudiamos esta mañana. ¿Para dónde vamos nosotros? Al cielo. ¿Cómo es que un adventista va a cargar una ametralladora debajo del asiento y tú se le busca un Nuevo Testamento en todo el carro y no lo consigue? ¿Eso es adventismo? ¿Eso es Daniel? ¿Daniel vivió en Babilonia pero tenía Babilonia en su mente? No. ¿Daniel vivió en Babilonia y tenía Babilonia en su corazón? No. No importa dónde usted viva, pero nada de eso debe estar en tu corazón, ni en tu mente, ni en tu carácter. Ahora, Daniel aquí no se amoldó a lo que la sociedad decía. Él mantuvo firme y por eso que empezaron las dificultades, ¿sí o no? Él y sus amigos llevados al horno y también él llevado al foso de los leones, ¿sí o no? Por no apegarse a lo que Babilonia decía. Pero ¿qué les dio a estos muchachos tanta fuerza? La comunión con Dios,
¿Qué más le dio fuerza? Saber de que por culpa de que Israel había caído, ellos estaban allí y ahora ellos representaban a Israel delante de Dios. Ellos representaban a Israel y representaban a Dios y dijeron, no, si Israel falló, nosotros no vamos a fallar. Porque precisamente estamos aquí en Babilonia, pues no he escuchado a los profetas. Ahora estoy en Babilonia y no voy a terminar de escuchar, decía yo. Nunca escuchamos a los profetas. Que Jeremías decía, no hagan, no adoren a los dioses, no adoren a Moloch, no adoren a los dioses falsos de la antigüedad, no adoren al sol. Y ellos no entendían hasta que cuando estaban allí aclamando, ahora sí iban a creer. Ya eran 70 años, ya era irremediable. Entonces Daniel dijo, no. Si ellos no escucharon a los profetas, nosotros íbamos a escuchar a los profetas. ¿Se mantuvieron firmes? ¿Los cuidó Dios? Esos 6 capítulos representan al pueblo de Dios en los tiempos finales. Ahora, la personalidad de Daniel. Daniel era un hombre quisquilloso, problemático. No, apenas lo conocías. Dice que no había vicio en él. Si te vas a poner violento como anda el mundo, ¿qué haces estudiando Daniel? Tienes que estudiar primero tú tienes y yo tenemos que estudiar primero las características personales de Daniel antes de estudiar profecías. Si no tienes la personalidad de Daniel escatológica, no vas a poder entender las profecías. Y si las entiendes de manera como hizo aquella muchacha que estudió conmigo. Sí, yo sé que significa el dragón, yo sé que significa esta trompeta y la otra, yo sé que significa eso. Eso era curiosidad, lo que yo quería. Es todo, ya. No quiero saber nada de eso. Yo lo que quería saber qué era eso. ¿Qué les parece? Así hay muchos adventistas, conocen esto perfectamente, pero no tienen el carácter de Daniel ni el de Cristo. Estamos en problemas. Ahora voy a entrar en un punto que a muchos no les va a gustar, pero tengo que dejarlo grabado de los que están aquí presentes. Aquí hay una fe de Jesús. ¿Hay alguna fe de Jesús aquí? ¿Alguien que me la acerque, por favor? Una fe de Jesús. Ok, la hermana Elizabeth la tiene por allí. Ok, aquí la tiene la hermana. Muchas gracias, Elizabeth. Este es un librito que nosotros enseñamos, uno de los tantos libros que nosotros enseñamos la palabra de Dios, ¿cierto? Muy bueno, úsela, apréndela a usar muy bien, tiene buena metodología, ¿ok? Un buen punto acá. La lección número 15 dice lo que la Biblia enseña acerca del don de profecía. Ustedes conocen este libro, ¿verdad? En la lección número 15 habla del don de profecía, habla que está vigente el don de profecía. Habla que el ministerio del espíritu de profecía de las hermanas White está vigente, lo comprobamos con la historia y con la Biblia. ¿Está vigente esto, sí o no? Por supuesto, en el capítulo 15 lo explica con detenimiento, qué debemos hacer, estudiar las profecías, estudiar el don profético. Ok, si esta es la página número 15, vayan conmigo a la siguiente cita. Vamos a decirle a mi amigo Daniel que me ayude allí. A la siguiente cita. Vean lo que dice aquí. Según la lección 15 que dice que el don de profecía está vigente, el don profético, lo que dice aquí. Los pensamientos deben ser limpiados. ¿Recuerdan cómo fue limpiado Daniel, cierto? Entonces la bendición de Dios descansará sobre su pueblo. Es imposible que quienes hacen copioso consumo de carne tengan un cerebro despejado y un intelecto activo. ¿Quién está hablando? La lección 15 del espíritu de profecía en esta lección. ¿Vea que sí? ¿Ok? Existe un letargo alarmante sobre el tema del sensualismo inconsciente. Es costumbre comer carne de animales muertos. Esto estimula las bajas pasiones. Ok, déjeme devolverme. Ok, ahora sí. Esto estimula las bajas pasiones del organismo humano. Vean que cuando nosotros dejamos de comer carne, como Daniel aquí, que Daniel dejó de comer la carne, la comida del rey. No es para yo verme bien en el espejo. ¿Es eso? Hay personas que piensan que nosotros cuando predicamos la reforma pro salud es para vernos bonitos o para vivir más. Eso está bien, porque cuando usted respeta las leyes de salud, se da más longevidad, sí, usted vive más, eso es cierto. Pero allí el propósito de Daniel no era verse en el espejo. Daniel le dijo a sus amigos, Sadrach, Mesach, vengan acá, estamos en Babilonia. Se cumplió lo que los profetas dijeron por ser desobediente. Estamos aquí. Ahora Nabucodonosor viene por nosotros.
necesitamos orar y ayunar, porque ahora van a venir por nosotros para que seamos idólatras como ellos. Necesitamos discernimiento, así que esa comida, lo que comen ellos, adorando a sus dioses, le vamos a decir que no. Así que oren por fortaleza, porque voy a hablar con Aspenaz. Aspenaz es amigo mío, necesito hablar con él. Oraron a Dios y Daniel, como hombre de Dios, conversó con Aspenaz. Yo le pregunto, ¿Aspenaz le dio permiso? A los 10 días que pasó con Daniel, una lumbrera, ¿sí o no? Vean lo que el espíritu de profecía dice aquí entonces. Que la carne estimula las bajas pasiones del organismo humano. Ahora el mundo adventista de hoy, sobre todo el mundo pastoral, dice, no, comer carne no es pecado. ¿Ustedes sabían? ¿Quiere que le responda esa pregunta? ¿Comer carne hoy en día es pecado? Sí. Sigue diciendo aquí. Quien quiera, o mejor dicho, quiere cualquiera de los que son ministros del evangelio y que proclaman la verdad más solemne que haya sido dada a los mortales, dar el ejemplo de volver a las ollas de Egipto. Muchos pastores estamos volviendo a las ollas de Egipto, ¿sí o no? Vean, está hablando de los ministros del evangelio. Quieren los que son sostenidos por el diezmo de la tesorería de Dios permitir que la gula envenene la corriente vital que fluye por sus venas. ¿Harán caso omiso de la luz y las amonestaciones que Dios les ha dado? Les pregunto, vean lo que está diciendo ella aquí. Hay ministros que siguen en las ollas de Egipto y que aunque viven del diezmo, dice aquí, hacen caso omiso de lo que viene diciendo el espíritu de profecía. Vean la siguiente cita. Existe un letargo alarmante sobre el tema del sensualismo inconsciente. Es costumbre comer carne de animales muertos. Esto estimula las bajas pasiones del organismo humano. Un régimen a base de carne cambia la disposición y fortalece la animalidad. Ajá. ¿Usted quiere dejar de ser violento? Porque el mundo está en violencia, ¿sí o no? ¿Y cómo se controla eso? Ajá. ¿Cómo se elimina de mi carácter yo no ser como Babilonia? No comer ni lo que hace Babilonia. El mundo está lleno de violencia. Sí, usted sabe lo que le dan en las guerras a los soldados: carne, marihuana y cocaína. Esos tres venenos. Porque ellos saben que son estimulantes para matar al enemigo. Necesitan carne, fortalecer el cuerpo con la carne, y cocaína para vencer el miedo. Eso es lo que pinta el mundo. Vean lo que dice aquí. Un régimen a base de carne cambia la disposición y fortalece la animalidad. Nos componemos de lo que comemos, y comer mucha carne disminuirá la actividad intelectual. Eso lo sabía Daniel. No, mi intelecto necesita estar claro. Estoy en Babilonia. Si yo me mezclo con la comida de ellos, caeré junto con ellos. Qué increíble. Un hombre, o mejor dicho, 4 muchachos hicieron lo que una nación no hizo. Ojalá que en los últimos días lo que no ha hecho una corporación durante tanto tiempo, la podamos hacer nosotros. Ojalá sea así. Dios no se basa en grandes corporaciones ni grandes cosas. Se basa en gente que le obedece. ¿Ok? Es lo que está enseñando Daniel aquí. Ahora, aquí habla que los estudiantes lograrían mucho más en sus estudios si nunca probaran carne. Esto es un desafío para el mundo entero, porque lo escuchan muchos médicos y dicen, no, él necesita la proteína. Hay muchas maneras de obtener la proteína sin necesidad de esto, de envenenarme. Donde la carne hoy es producto de ¿qué? Aparte de la carne que tenemos hoy, embutidos y todo lo demás, que causa tumores, cáncer y venenos en el organismo. Y lo pone a usted no muy bien de la cabeza. Su mente no va a andar muy bien, porque dice ahí que no va a aprender muy bien. Entonces dice aquí, cuando la parte animal de la gente humana es fortalecida por el consumo de carne, las facultades intelectuales disminuyen proporcionalmente. La parte intelectual va a disminuir, porque va a estar pendiente del sensualismo. Usted quiere caer en fornicación cada rato, en adulterio. Si usted tiene ese problema, coma carne para que usted vea. Si usted está casado y usted quiere serle fiel a su esposa, coma carne todos los días. Pronto usted es un futuro adúltero, porque ya usted no se va a conformar con su esposa nada más.
se le van a despertar deseos animales y usted va a empezar a caer en fornicación y adulterio por todas partes. Eso está comprobado. ¿Oyó? Y no es simplemente deseo sexual no normal que necesita un hombre con su pareja, que eso es lo normal, eso no se disminuye. Estamos hablando del deseo animal, de aquel deseo animal totalmente irracional, donde la persona ni se sacia, son peores que los perros, especialmente así. Eso es lo que está hablando de la animalidad. Una persona así puede entrar al cielo. Le pregunto, ¿los 144,000 van a comer carne? No. Pregunto, ¿es pecado comer carne ahora? Yes. Y muchos de mis colegas dicen, no, es que ¿quién dijo eso? Ya vamos a comprobarlo por qué lo dicen. Vean esto, ¿no es tiempo ya que todos prescindan de consumir carne? ¿Cómo pueden seguir haciendo uso de un alimento cuyo efecto es tan pernicioso para el alma y el cuerpo? Los que se esfuerzan por llevar una vida pura, refinada y santa para gozar de las compañías de los ángeles celestiales. La compañía de los ángeles celestiales, donde no se come carne ni nada de estas cuestiones. Por eso que no vamos al cielo, lo vimos esta mañana. ¿Por qué no vamos al cielo? Porque estamos bajo el régimen de la carne, carne física y también carne del mundo. Usted quiere dominar la carne física, los deseos carnales, elimine la carne literalmente y usted va a tener más santidad. Se va a acercar más a Dios. Pero cuando usted predica esto los últimos días, dice, no, eso suena a disidencia. Eso suena a apostasía. Apostasía es no escuchar esto, porque según me dice la fe de Jesús, ¿qué me dice la fe de Jesús en la lección 15 cuando usted estudió conmigo, hermana? O lo que haya estudiado conmigo a mí la primera vez. La espíritu de profecía. Aquí dice que el don de profecía. Pero si vamos a atender al don de profecía, ¿qué dice el don de profecía? ¿Vieron que le damos la fe de Jesús a la gente que dice que el don de profecía, pero no estudiamos el don de profecía realmente? El don de profecía dice que eso es problemático para la vida intelectual, física, mental, para la salud y para las concupiscencias. Vuelvan más bien al alimento sano y delicioso que fue. Vean esto, se me pasó. Vamos a volver atrás. Vamos a ver si me ayudas, por favor. Que tengo el texto. Ok. Aquí estamos. Vuelvan más bien al alimento sano y delicioso que fue dado al hombre en el principio, y tengan ellos mismos y enseñen a sus hijos a tener misericordia de los seres irracionales que Dios creó y puso bajo nuestro, ¿qué? Hablando de los animales. Veamos otra cita. Un pastor no debiera comer carne. No se le puede creer ni una profecía, ni un texto que explique si come carne, le dice aquí. Y esto es serio para los últimos días. Si estamos hablando de Daniel, siempre nos vamos a Daniel 7, las bestias y lo demás, porque no queremos ser como Daniel. Y es fácil saber de bestias y saber ese montón de cosas, pero si no somos como Daniel, le repito, de nada me sirve. Dice acá, como mensajeros de Dios, no presentamos un testimonio decidido en contra de la complacencia de un apetito pervertido. Dios ha provisto abundancia de frutas, cereales, los cuales pueden ser saludablemente preparados y empleados en cantidades de vida. ¿Por qué entonces continúan los hombres eligiendo la carne? ¿Podemos tener confianza en ministros? Oigan, oído, que eso está en el espíritu de profecía, amigos que me escuchan. ¿Puedes tener confianza en un pastor que come carne? Ahora, esto suena como un fanatismo a mucha gente. Eso está aquí en el espíritu de profecía, dice aquí. ¿Podemos tener confianza en ministros que sentados en mesas donde se sirve carne se unen con los demás para comerla? Vean esta cita importantísima. ¿Debiera comer carne un predicador? Ahora, voy al punto donde iba ahora. ¿Estamos en la lección qué? La lección de fe de Jesús. Pero la lección número 16 dice lo que la Biblia enseña acerca de las normas cristianas. Esta lección nunca debiera estar aquí. ¿Por qué? Ustedes que están estudiando cómo dar estudios bíblicos con esto, está bien, esto es maravilloso dar los estudios bíblicos con esto. Pero con la salvedad que muchas de estas cosas no tienen verdad presente. La lección número 16 echa por tierra
Lección número 15. La lección número 15 me dijo que el espíritu de profecía es real. ¿Sí o no? La lección 15 me dice que si el espíritu de profecía es real, está en la Biblia, está en la profecía, y aquí el don de profecía me dijo que tengamos cuidado en los tiempos finales, sobre todo los que vamos a vivir en los tiempos finales, que no debemos comer de ninguna de estos embutidos, ni depender de vacunas, ni depender de nada de estas cuestiones de los hombres, ni mucho menos de carnes de animales. Ahora la lección 16 me dice, ¿cuál carnes son inconvenientes? Y me cita nada más y nada menos que Levítico 11. Levítico 11 ya no tiene vigencia hoy para nosotros. Eso fue dada para Israel en su época. Entonces le enseñamos a la gente, bueno, aquí están las carnes inconvenientes. Aquí hay unas carnes que son inmundas y otras que no son inmundas. Entonces a la persona estudiando con uno le dice, ¿y cuál puedo comer? Ah, bueno, aquí dice que el cerdo no. Aquí dice que los mariscos no. Aquí dice que tiene que tener aleta y escama. Ok. Y lo demás, y la vaca, no, es así porque no está en la lista. Eso no es verdad presente. La fe de Jesús en el 16 se va por completo de la verdad presente. Y yo no sé, lo voy a decir claro porque ustedes me conocen a mí, porque este ministerio enseña esto. Tengo que decirlo. Si estamos en la verdad presente, esto no es verdad presente. El Levítico 11 fue dado en esa época, especialmente con una exactitud, porque venían saliendo de Egipto. Dios dijo, bueno, necesito que ellos aprendan, vienen comiendo maná y mira los problemas que han tenido en el camino. Bueno, yo voy a permitir estas carnes aquí y estas cosas, pero no son las carnes que tenemos ahora después de más de 4,000 años de inventos del hombre, mejor dicho 3,000 años de inventos del hombre, de envenenando la vaca, de envenenando los animales. Y ahora nosotros con una fe de Jesús le vamos a decir, no, aquí hay animales. Hermanos, les ruego, esta lección elimínela. Eso no lo enseñe. Yo sé que ustedes están aprendiendo aquí cómo enseñar a ese punto. Cuando lleguen allí, ya lo he demostrado con la Biblia y el espíritu de profecía. Aquí cuando dice, ¿qué animales son inconvenientes? Ninguno. No, pero que está Levítico 11, fue dado hace 3,000 años. Entonces los amigos, colegas míos me dicen, no, pero está en la Biblia. En muchas conferencias dicen, no, yo puedo comer carne, aún no es pecado. ¿Cómo que no es pecado? Estamos a punto de que Cristo aparezca. Y dice allí que el pueblo de Dios tiene que dejar en los tiempos finales todas este montón de cosas. Sobre todo el pueblo que va a estar vivo, que va a enfrentar a la bestia y a su imagen, tiene que estar como Daniel. Daniel enfrentó a Babilonia con una mente clara. Nosotros vamos a enfrentar a Babilonia, a la ramera, con una mente clara, específica, porque los milagros de Satanás serán muy seducibles. Los milagros, Satanás se va a presentar, va a tocar la tierra, va a hacer milagros como nunca, se va a presentar como Cristo. Y usted tiene su mente destruida por embutidos, diciendo, no, ya no es pecado, me siento a comer, como dice la hermana Guaya allí, a comer porque yo soy pastor en Washington. Y aquí, la Biblia dice en Levítico 11 que no es pecado. La Biblia no dice que yo comer carne de cerdo no es pecado. Lo dice el Levítico en esa época. ¿El Levítico está para hoy? Ya el Levítico pasó hace mucho tiempo. Si le creemos al espíritu de profecía y lo que dicen los científicos de la carne moderna. Yo sé que es una lucha para muchos de nosotros, porque en mi país se come mucha carne también y mucho de nuestras culturas, ¿no? De comer carne, matar el animal y comérmelo y todo lo demás. Yo sé que es una lucha, pero póngase de rodillas como lo hizo Daniel. Es una lucha para dejar muchas cosas, sobre todo los hermanos que están empezando en la fe, ¿ok? Poco a poco usted entonces se pone de rodillas y lo deja y busca sustitución para que tenga las proteínas que necesita su cuerpo. Pero ya los hermanos adventistas de hace muchos años, tengo años escuchando a pastores diciendo, no, sí, es necesario dejar la carne, pero no todavía. Ya han pasado 15 años, no todavía. Y pueden pasar 50 años, no todavía. Y van a pasar 300 más, no todavía. ¿Cómo la ven? Entonces la lección de escuela de aquí de la lección número 16 de las normas cristianas, cuando habla de la pregunta 3 y algunas cosas que habla allí de particularmente las carnes inconvenientes, eso hay que eliminarlo de ahí. Y si la persona pregunta cómo debe ser nuestro régimen alimenticio, con 1 Corintios 3:16, con 1 Corintios 6:19, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, estamos en los días finales, debemos seguir lo que dice el Señor. Y usted le enseña la reforma pro salud.
¿Enseña la fe de Jesús la reforma pro salud? ¿La enseña la fe de Jesús la reforma pro salud? Diciendo que Levítico 11 está vigente. ¿La enseña? Contradice la lección anterior que dice que el espíritu de profecía está vigente, pero ahora le enseñamos a la persona en la pregunta 3 de la pregunta 16 que podemos comer carne de cerdo, que podemos comer carne supuestamente limpias. ¿Hay una contradicción? ¿Vieron que hay una contradicción total? Y tengo que decirla. Tiene que quedar grabada porque supuestamente tenemos la verdad presente. Tenemos que predicarla. Les pregunto, ¿es conveniente hoy comer carne? No. Tenemos que tener la personalidad de Daniel. Daniel se apartó y dijo agua y legumbres, frutas. Y Daniel era un hombre totalmente sabio en todos los aspectos. Entonces, antes de enseñar Daniel, antes de enseñar de quién es el papado, antes de enseñar todo eso, tenemos que dominar el pecado como lo dominó Daniel. Así entonces va a tomar significancia enseñar Daniel, enseñar Apocalipsis, porque ya no estamos basados simplemente en bestias, ni en nuevo orden mundial, ni estas cosas, sino tener la personalidad escatológica de Daniel. Si usted predica que viene un nuevo orden mundial y predica que viene el mundo entero, va a estar sumergido realmente en una violencia mundial, pero usted no tiene la personalidad de Daniel, ¿usted sabe qué va a pasar? Usted se va a poner violento igual que ellos. Usted va a ser igual que ellos. Entonces, por eso que le digo, hermano, esto es maravilloso este libro, ¿ok? Úsenlo, pero vean dónde está el error. Contradice la lección 16, por lo menos en esa pregunta, a la lección 15. Por lo menos en esa pregunta, ¿ok? No quiere decir que sea lo demás. Por lo menos en esa pregunta debieran en las veces que lo he enseñado, esa pregunta la tacho. Y cuando me preguntan, no estoy de acuerdo con esa pregunta. Esa pregunta no está bien estipulada. Porque el que hizo esto hace 40 años, como que no pensó en la verdad presente en muchas cosas. Porque es un manual muy bueno, pero no es perfecto. Lo hizo un hombre, ¿ok? Entonces no es mal, úsela, ¿ok? Lo que estoy diciendo es que veamos, si creemos en el espíritu de profecía, el espíritu de profecía ya nos mostró. Y vemos allí que hoy en día todas las carnes son problemáticas como tal. Hermanos, qué maravilloso entonces estudiar Daniel. Qué maravilloso ver que en Daniel, en medio del paganismo, Satanás quiso mezclar la religión de Dios con la de los paganos. Pero Daniel no se lo permitió. Quiso mezclar, eso se llama sincretismo. Y cuando Satanás dijo, hay un clavo fuerte que se me llama Daniel, y ahí y sus 3 amigos, y vean esto, 4 individuos sacudieron a Babilonia, ¿sí o no? 4 individuos la sacudieron, que hasta vieron a Dios metido entre el fuego con ellos. Veamos, ¿por qué Daniel está en Babilonia? ¿Será que fue natural? ¿Por qué Dios no escogió Medo-Persia? ¿Por qué no escogió Egipto? ¿Por qué para mostrar las profecías finales Dios usó a Daniel y en Babilonia? Porque Dios sabía que esto era escatológico. Que iban a haber Danieles en Babilonia. Que iban a haber Danieles en los tiempos finales. Que iban a extirpar la comida del rey. Que iban a extirpar cultura del rey. Que iban a extirpar de su vida la música del rey. Sí, por eso que hermanos Daniel brilla y por eso que los primeros 6 capítulos es la personalidad completa adventista, la temperancia. Tenemos que volver a la temperancia, volver a no solamente, a veces cuando hablamos de temperancia hablamos solamente de comida, la temperancia es en todos los aspectos. Daniel debe brillar en el corazón nuestro. Entonces el contexto histórico de Daniel, Babilonia, sacados de Israel por desobedientes, y ahora Dios quería vindicar su carácter y lo vindicó a través de estos 4 muchachos. Por eso que a Daniel le reveló cosas que no se lo reveló a más nadie. Daniel vio el papado al final. Daniel reveló en las profecías paso por paso. Gabriel se paró frente a él y empezó a relatarle punto tras punto en Daniel 11, detalle tras detalle, que hoy todavía no se han cumplido y que Daniel los pudo ver plenamente en visión. ¿Por qué? Porque Daniel ya estaba preparado para hablar con el ángel. Daniel tenía una mente preparada para estar frente a ¿quién? Frente al ángel que le explicaba las profecías sobre Cristo, porque en Daniel 10 el que se le presentó la segunda parte fue Cristo. Daniel estaba preparado, su mente, su carácter estaba preparado para ver a esta revelación. Si el pueblo de Dios que va a hablar con los ángeles, no en el cielo nada más, en la gran tribulación,
los ángeles se nos van a aparecer a nosotros. Si no tienes buen físico, si no tienes buen discernimiento, no vas a entender nada. ¿Y ustedes saben por qué no van a entender nada? Porque Satanás también se te va a aparecer como ángel de luz. ¿Cómo haces tú para diferenciar un ángel bueno y un ángel malo cuando se te aparezca? ¿Cómo haces tú para diferenciar un ángel que se te aparezca, un ángel de Dios, un ángel de luz, y no sabes, y tu mente confusa por un montón de cosas, no solamente que haces, oigan esto, por tus malos hábitos? Una persona que dura todos los días hasta la 1, 2 o 3 de la mañana, hermanos, tiene malos hábitos. Es un mal hábito. Es trasnocharse, es un mal hábito, trasnocharse. Cuando vengan los momentos tremendos que veamos a Satanás actuando, no vamos a tener discernimiento. Cuando veamos un ángel bueno y un ángel malo, ¿quién será que me vino a buscar? Mira, estamos en plena tribulación, ahora se apareció un milagro por aquí, de repente te enfermas tú y viene un ángel de estos malos y te dice, yo te puedo sanar, y te sana. La confusión terrible que va a haber en el mundo en el momento de tribulación, si tú no eres un Daniel que estás preparado, no puede pertenecer a los 144,000. Entonces, Daniel es un 144,000 en miniatura. Daniel es un 144,000 junto con sus 3 amigos en miniatura. Por eso que fueron probados igual. Los 3 hebreos junto con Daniel, exactamente igual. Y tomaron la misma decisión él y sus amigos no hacerlo. Entonces a veces vemos estas historias. ¡Ay, qué lindo! Y a veces nos la grabamos de memoria. Y propuso Daniel no contaminarse. Y cuando, ¿cómo se llama, niña? Y la niña lo dice en la escuela sabática. Y lo propuso Daniel. Y cuando vamos a la casa, el pedazo de carne de red. Y niña, ¿y cómo fue que tú decías allá en la escuela? Allá en la clase. En la escuela de primarios en la iglesia. Bueno, a mí me enseñaron y propuso Daniel no contaminarse. Pero cuando llegó a su casa, sigue la contaminación. Entonces, ¿qué pasó allá con lo que leyeron allá? ¿Lo entendió? ¿Lo discernió? El niño, la mamá. Ahora sí vemos por qué hay padres que no tienen a sus hijos en la iglesia. Porque lo enseñaron con las cositas que vimos acá. Y lo enseñamos de que solamente en la iglesia debemos venir. Pero los amigos de Babilonia no lo sabemos detectar. Las universidades de Babilonia, metemos a los hijos allí sin saber qué estudiarán, con quién estudiarán y para qué propósito estudiarán. Hermanos, Daniel pudo ganarle la guerra a Satanás en Babilonia, pero el pueblo la está perdiendo. El pueblo de Dios la está perdiendo en los tiempos finales con Babilonia. Los hijos de la generación adventista que se están levantando hoy, o son ateos o no creen nada de esto. Hijos de pastores que usted le pregunta, ¿es pecado comer carne? Te dicen, tú eres un fanático, eso está loco. Hasta sus propios papás están diciendo que eso es falso, negando la fe. ¿Se parecen a Daniel? Satanás quiso ganarle a Daniel y a sus 3 amigos y no pudo, pero sí le está ganando al pueblo de Dios en los tiempos finales, de no tener el carácter como lo tenía Daniel. Hermanos, este es el preámbulo histórico, ¿okay? Esto es más importante. Al tener el preámbulo histórico y personal de Daniel, entonces vamos a empezar a entender en otro momento que vamos a seguir estudiando Daniel. Entonces las características teológicas del libro, las características escatológicas del libro, para entender la conexión que tiene con los demás profetas y con el libro de Apocalipsis, ya entrando entonces en la segunda fase, para entender entonces los distintos puntos proféticos que tienen conexión con Apocalipsis 13, Apocalipsis 17 y con el tiempo final y escatológico. Eso es importante en la segunda parte del libro, pero los primeros 6 capítulos te preparan para entender el tiempo final. Te preparan porque esos 6 capítulos o esas 6 historias que están en Daniel no están allí nada más por estar, ¿ok? Están allí porque Dios quiere que el pueblo sea especialmente como este profeta. Que la paz de Dios esté con todo al terminar esta transmisión, que quede grabada aquí para poder estudiar.